desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Mi nombre es Mirna, soy aquí de Maryland. Quiero contarles un relatito que nos pasó, le pasó a mi abuela cuando yo tendría como 7, 6 años. Resulta que mi abuelo había muerto, no tenía mucho, tenía meses de que había muerto. Entonces mi abuela pues quedó con 3 hijos pequeños aún. Ya los demás, mis demás hijos pues, y mi mamá pues ya estaban casados. Mi abuela, para mantener sus hijos, hacía frituras, lo que son chicharrones, palomitas, y vendía fuera de una escuela para mantenerlos, ¿no? Botán. Eran muy pobres, porque también yo me incluyo. Resulta que mi abuela, para sellar esas frituras, usaba una vela, la llama de una vela, y como que quemaba el plástico. No sé si alguna vez lo habían hecho o lo habían visto. Sí. Resulta que mi abuela dice que estaba haciendo sus labores, ¿no? Para irse a vender a la escuela, y de repente dice que no se pudo mover, se quedó inmóvil, paralizada, y que de repente escuchó a mi abuelo, la voz de mi abuelo, que le dijo, mi abuelita se llamaba porque murió, Cleotilde, y decía, Cleotilde, ¿cómo estás? No te espantes, soy yo. Y mientras mi abuela no se podía ni mover, ni nada, ella quería hablarle, pero no podía porque dice que la parte de la quijada la tenía tiesa. Entonces mi abuelo le dijo que no se preocupara, que ya no llorara por él, que les dijera a mis tíos y a mi mamá que los que no estaban casados por la iglesia, que se casaran, y que él siempre estaba pendiente de ellos. Y le dijo, yo te vengo a visitar, yo los vengo a ver, dice, pero qué mala eres, le dijo, ayer mataste a uno de mis amigos, siempre venimos 3 y tú ayer lo mataste. Y dice, pero no te preocupes, no te guardo rencor, dice que eso le dijo. Entonces mi abuela, por más que quería contestarle, no podía. Después mi abuela se dejó de escuchar la voz y ya pudo moverse. Mi abuela mandó a llamar a mis tíos y a mi mamá, y yo era niña, entonces yo recuerdo que pues los reunió y los sentó y empezó a hablar con él y empezó a llorar mi abuela. Entonces, pues no de niño, de curioso, se queda uno escuchando. A mí me impresionó muchísimo porque yo sabía que mi abuela no mentía, porque estaba llorando amargamente. Y entonces dice que ella, haciendo memoria, un día anterior entraron de esas papalotas negras, esas grandotas negras, dice que entraron a su casa 3. Y pues como son gente de pueblo, pues tenían ¿cómo se dice? La costumbre, o que decían que cuando se aparecían las papalotas eran de mal agüero. Entonces dice que agarró su escoba y empezó a golpearlas y mató a una y la tiró. Y entonces dice que ya reflexionando, mi abuelo le dijo que había matado a uno de sus amigos, y ella relaciona que fue lo único que ella había matado. Entonces, desde entonces ella nos decía que si veíamos alguna papalota desde dentro de la casa, que les dejáramos, que no las sacáramos, no las matáramos, porque eran espíritus que llegaban a visitarnos. Pues ojalá y les haya gustado mi relato corto, pero es algo que yo escuché, que mi abuela lo vivió, y hasta a mí me dejó muy marcada, porque a pesar de que era pequeña, yo me acuerdo claramente de sus palabras, de cómo estaba ella llorando amargamente. Les mando un saludo desde aquí de Maryland y los escucho todos los días. Buen día. Muchas gracias por tu reporte. Y sí, hay creencia respecto a estas, como dijiste, papalotas, pero también se le conoce como mariposas, Nacho. Ratones viejos. Ratones viejos, que muchas personas, el simple hecho de que entren a su casa los pone nerviosos. Los horroriza, Gina. Porque consideran que este es un presagio de muerte, de mala suerte. Lo que hacen es ahuyentar, en el mejor de los casos, y en otros
pues las matan, ¿verdad? Sí, desafortunadamente así es. Sabemos que son muy frecuentes, sobre todo en temporada de lluvias, así que no se espanten, simple y sencillamente vamos a pensar positivamente y vamos a creer con firmeza que no va a ocurrir nada y por supuesto evitar matarlas, ¿no? El susto de la mañana. Mi nombre es Israel Rodríguez y les acabo de escribir hace ratito, comentándoles de que tiene como unos 15, 20 minutos que acabo de despertar y tengo una curiosidad, no sé si me podrían ayudar qué significado tiene, porque la verdad sí me dejó muy, muy inquieto este sueño que acabo de tener. La cuestión es que dentro de mi sueño estaba en una cuadra donde vivía antes y llegaba a lo que es como un tipo carroza o como un tipo chica con una carroza en el cual pues se veía que era como de basura, en el cual yo me acercaba porque tenía un mensaje, unas cartas que entregarme. La cuestión es que yo iba a recoger esas cartas con ella. Yo me percaté que dentro de mi sueño pues estaba yo consciente de mi sueño, y le aceptaba las cartas, iba con ella y las recogía. Y entonces pues me percaté que era una niña, traté de ver a la cara, no la vi bien, tenía una capucha negra y me daba la vuelta porque tenía otra carta que entregarme. Me decía, tengo otra carta para tu prima Ivonne. Y eso sí, le decía, sí, démela. Y al momento de entregármela, antes de entregarme, decía, oyes, pero no me gusta el olor a cigarro. Y me le quedaba viendo, dándole a entender que no estoy fumando y no tengo ningún cigarro en las manos. ¿Por qué me dice eso? Y al momento me le quedaba viendo para encontrar su cara, me percaté que era una niña con una cara un poco calavérica y se me arrojaba su cara, hacia mi rostro. La cuestión es que al arrojarse conmigo me cubría todo con su capucha, y en cuestión de segundos yo ya estaba adentro de su carroza o de su carro de basura. Ella estaba enfrente mío a un lado, ya me llevaba, me sentía como amarrado, atrapado, y me le quedaba viendo. La cuestión es que no me podía mover. Y empecé a agarrar fuerzas. Para nada tuve miedo, porque quería, o más bien me sentía como coraje de quererme liberar. Y le decía, porque no sé, de alguna manera tenía yo en mi mente, en mi corazón, que le mencionaba una vez, Dios me dijo que no, que nunca me dejaría que me pasara esto contigo. Y lo empecé a embucar y agarraba fuerzas de flaqueza porque la verdad me sentía muy débil dentro de mi sueño. Le hice la señal de la Santa Cruz y dentro de mi mente y de mi voz invocaba a mi ángel de la guarda. La cuestión es que la segunda, tercera vez que invoqué a mi ángel de la guarda y le hice la señal, ya me pude mover, quise agarrarla, quise tocarla, y lo que hice en un momento es que ya estaba despierto, pero hasta que ya despierto, más bien tiré mi celular porque es el que tenía yo enfrente. Entonces lo que hice fue tirar mi celular, y bueno, ahora me desperté sacado de onda para ver qué significa ese tipo de sueños, y lo que voy encontrando fue primero su mensaje, mi aviso de mi biblioteca, y pues dije, pues voy a preguntar a los expertos para ver si me pueden echar la mano a ayudar qué significa y qué debo hacer con ese tipo de sueños, si es algún mensaje, si hay que hacer algún cambio, si es algo bueno, algo malo. Y pues bueno, ese es el apoyo que les pido a ustedes, a su auditoría, si me pueden ayudar. Y son de esos sueños que le llaman sueños vívidos. En todo momento, de principio a fin, estuve consciente hasta que desperté. Y sí, me desperté algo débil, algo sacado de onda, más no con miedo. Y bueno, Gina y Nacho, les envío un fuerte abrazo, un excelente programa. Llevo años escuchándolos. Es la primera vez que me comunico y me animo a mandarles este pequeño vivencia que tuve, y les envío un cordial saludo, un abrazo muy fuerte y un excelente programa. Gracias, claro que sí. Amigo. Fíjate que los sueños, así como tal, tienen que ser constantes. En muchas ocasiones creemos que pueden ser premonitorios, aunque no es así. Pueden ser consecuencia de lo que estamos viviendo, de una preocupación que hace que soñemos tal o cual cosa, y que cuando nos despertamos creemos que fue tan real que nos saca de onda, como es tu caso. Dices, es que ahorita me quedé dormido, desperté y como que
no supe, ¿no?, si era realmente algo como un mensaje. Sin embargo, siempre es bueno reflexionarlo, pero también aplicarlo a lo que estás viviendo actualmente, porque muchas veces, sin darnos cuenta, necesitamos un cambio, necesitamos tomar decisiones que efectivamente a lo mejor nuestro inconsciente nos está diciendo, hey, aquí estoy, vamos a platicar sobre ello, ¿no? Sí, por supuesto. Y sabes que hay muchas cosas que nos pueden influir a la hora de dormir. Inclusive algún libro que estás leyendo, o tal vez una película que viste, algo que te impactó. No porque la película haya sido muy buena o algo así, sino porque de algún modo tú te identificaste, una parte de ti se identificó con eso que estabas viendo, y posiblemente eso pudo tener esa injerencia en tu pensamiento a la hora de dormir. Ahora, si esto ya es muy recurrente, ahí sí podemos decir que hay algo, hay un mensaje, por supuesto, que hay que interpretar, ¿eh? Así que, mi amigo, pues tú ten la calma. Yo no creo que sea nada malo, al contrario, puede ser algo bueno si tú le sabes encontrar el sentido a las cosas. El susto de la mañana. Ya está con nosotros Ernesto, de la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Listos para escuchar más y más experiencias que ustedes nos quieren compartir. Bueno, ahorita les quiero contar esta historia que tengo de un sueño que tuve. Bueno, tengo varios sueños tengo muchas historias que quiero contarles, pero pienso que esta es más interesante. Ya las horas se los cuento. A ver, ¿de qué se trata? Pues, esto fue un día en el verano en que mis niños estaban de vacaciones, ¿no? No tenían clases. Sí. Y yo en la mañana me quedo con ellos, cuidándolos, porque mi esposa trabaja en la mañana. Ya cuando llega ella, yo me voy a trabajar. Sí. Y fíjate que de repente se va un poquito tu voz. Perdón. Ok, ¿te escuchando, no? Sí. Ok. De repente entonces ella se iba a trabajar. Sí, ella trabaja en la mañana, yo me quedo con mis niños. Y bueno, ellos estaban jugando, yo estaba acostado en el sillón, y ya iba a ser hora de que su mamá viniera, ¿no?, del trabajo. Y pero les dije, ¿no?, les dije que levantaran sus juguetes porque su mamá se iba a enojar cuando lo viniera. Y ellos no querían y se pusieron a llorar, ¿no? Uh-huh. Pero se pusieron a levantar sus juguetes. Y yo me agarré y me fui a acostar en el sillón y me quedé dormido. Pero luego sentí que desperté y escuchaba a mis niños llorando, pero no los veía. Sí. Y yo me metí a su cuarto de ellos y no estaban, pero solo los escuchaba llorando. O sea, ¿no veías a tus hijos? No los veía, solo escuchaba como un eco o algo así, que ellos estaban llorando. Y yo los estaba buscando, me fui a la sala, me fui a la cocina y no los veía, solo los escuchaba, ¿no? Y bueno, como que me pasó eso, que me despierto de nuevo, ¿no? Pero seguía soñando. Sí. Y seguía escuchando a mis niños. Y digo, ¿qué me pasó? Y me puse a buscar otra vez a mis niños, igual. Y me fui a la sala y volteé. Y donde tengo la computadora, vi que se escribió algo en la computadora, pero no escuché no vi que era lo que se escribió con unas letras raras. Y intenté abrir la puerta para salirme, vivo en el tercer piso. Y para salirme hay un balcón, ¿no? Sí. Y pues sentí que un aire me levantó y me fui flotando. Uh-huh. Y me llevó al aire. Yo cuando llegué a un cierto punto
al fin me volví a despertar, igual en el sueño. Sí. Y otra vez me paré y corrí hacia la sala, igual escuchando a mis niños gritando. Me paré, me fui a la sala, intenté abrir la puerta, pero la puerta estaba bloqueada como con pedazos de madera, ¿no? Para que no la pudiera abrir. Sí. Y volteo, y atrás de mí había un hombre y una mujer, vestidos de negro y no tenían boca. Y no me dejaban volver a entrar hacia mi cuarto. Solo estaban parados ahí. Sí. Oye, Oye, solo me estaban viendo. pero ya en este punto, en este momento, ¿tú ya estabas totalmente despierto? No, seguía soñando. Ah, ok. Eso de despertarme dentro de mi sueño me ocurrió como unas 5 o 6 veces. Y pues me volví a despertar igual adentro de mi sueño. Y me desperté y agarré y corrí, y esta vez corrí derecho hacia la salida, ¿no? Y abrí la puerta y igual salí flotando. Y entonces, cuando salí flotando, solo veía el edificio donde vivo, y aparte del edificio todo estaba en negro, como sí, pues no había nada, había pura oscuridad, solo mi edificio y nada más. Y yo salí flotando, seguía flotando en el aire, y yo veía la distancia y me quedé pensando, digo, tal vez algo me pasó y me moría en mi sueño. Y me quedé pensando, digo, mis niños se quedaron solos en la casa, y no sé qué hacer, y pues como que me di por vencido que ya me había muerto yo. Y dije, Dios mío, digo, perdóname, digo, no sé qué hice, tal vez porque regañé a mis hijos y se quedaron llorando, pero no sé, digo, pero no lo vuelvo a hacer, digo, perdón, digo, solo quiero que mis niños estén bien porque están solos ellos. Entonces me quedé dormido ahí, me quedé ahí muerto, digo, pues ya por lo menos ya viene su mamá pronto, ¿no? Sí. Y en eso me desperté. Esto es algo un poquito gracioso que ocurrió después de eso, que me desperté por esta vez así, en realidad me desperté, y había un texto de mensaje de mi amigo, mi vecino, que decía con una imagen de Cristo, ¿no? Y dice, así me siento, porque yo juego videojuegos con él en la noche, y él decía, así me siento cuando revivo a mis amigos, pero tenía una imagen de Cristo. Sí. Y ahí sí me desperté, pero mis niños estaban ahí como si nada, ¿no? Ellos seguían jugando. Ok, o sea, todo estaba tranquilo, pero fue algo que te movió, ¿no? Este sueño. Sí, yo estaba en cuenta que estaba soñando y no podía despertarme. Me pasó varias veces de que me seguía despertando. Ya cuando llegaba a un punto de altitud de salir de la casa, como que me despertaba, como que no me dejaba pasar de cierta distancia de la casa. Ok. Bueno, pues nosotros te agradecemos que nos hayas platicado esta experiencia, y ya sabes que aquí estamos listos para escucharte en otra ocasión cuando quieras platicar algo. Sí, gracias. Gracias por reportar. Gracias. El susto de la mañana. Gina, Nacho, yo soy Miguel, soy de acá de Zacatecas. El motivo de mi mensaje es por contarles esta pequeña historia. Es muy, muy pequeña, pero para mí muy significativa. Mi papá y yo éramos choferes en plataforma, Uber Didi. Exactamente hace un año, mi papá llegó de trabajar a las 12:30 de la noche y yo había llegado un poco antes, y me comentó que su último viaje recogió a una señora. Cuando la levantó nada más vio una señora, pero cuando ya la señora iba en el carro, en el vehículo, por el retrovisor vio que esa señora traía a un niño.
Entonces, cuando termina el viaje, ve que se baja y se baja solo la señora y le dice, oiga, el niño. Y la señora le dice, ¿sí lo vio? Dijo, sí, pues van varios choferes que me dicen que hay un niño conmigo y yo no tengo a nadie. Esa señora le dejó 200 pesos de propina a mi papá. Al día siguiente, mi papá tiene un accidente automovilístico, pierde la vida. Les cuento esto porque él era peludomaníaco de corazón. Él siempre ponía, bueno, yo le enseñé porque él dejó de escuchar la mano peluda porque él ya no supo dónde escucharla. Y yo le dije, mira, esto está aquí en radio, es Gina, es Nacho, y ellos colaboraban con Juan Ramón Sáenz. ¿En serio? Sí, entonces él se hizo peludomaníaco desde ese instante. Mañana va a ser un año que papá perdió la vida en un accidente automovilístico. Y pues yo creo que él siempre hubiera querido marcar para decir esta pequeña historia. Él trabajó 32 años de trailero y él tenía miles de historias. Pronto me reportaré para contarles algunas de las que él vivió. Saludos, Gina, saludos, Nacho. Salud. Felicidades por su programa. Gracias, amigo. Sí, escuchamos en tu voz cómo te emociona el pensar que tu papito tenía tanto que contar y que le encantaba este programa. Gracias por seguir aquí y pues ya es una tradición familiar y nos encantaría que tú poco a poco nos vayas contando esos relatos. El susto de la mañana. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Rafael, ya habíamos hablado anteriormente. Sí, Rafa, recuérdame de dónde nos llamas. De la delegación Coajimalpa, bueno, alcaldía. Ciudad de México presente, qué bueno. Rafa, ¿qué nos quieres contar? Pues nada, bueno, o sea, sí. O sea, sí les quiero contar, pero recordando, la otra vez llamé, soy el sacristán de la iglesia de Contadero. Oh, a ver sí. si me recuerdan. Por supuesto. Okay. Bueno, pues miren, esta historia que les voy a contar es todavía anteriormente, antes de que yo me acercara a la iglesia. Yo era seguidor de la mal llamada Santa Muerte. Ajá. Yo era seguidor fiel. Yo recuerdo que todos los días primero estaba en el rosario que le hacían ahí en Tepito. Bueno, en una de esas ocasiones recuerdo que ya los rosarios eran noche, eran como de 8 de la noche a 10 de la noche, aquí en Tepito. Encontré a una señora y esta señora me dijo a mí, dice, tú tienes la posibilidad de poder ayudar a la gente. Dice, si tú quieres yo te puedo enseñar a preparar veladoras, a curar a personas con utensilios. Sí. Entonces yo accedí, recuerdo que accedí y la señora me enseñó cosas, muchas cosas me enseñó. Pasa el tiempo, yo trato de ayudar también a la gente, pero en una ocasión, estando yo un poquito pasado de copas, recuerdo que me había dejado una novia. Sí. Y cuando pasa esto, empiezo yo a invocar al diablo, ¿no? Decir, si existes, manifiéstate, ¿no? A mí se me hace que ni existes, porque y cosas así, ¿no? Una persona desafiante, muy desafiante. Híjole. Pasa un tiempo y empiezo a percibir, o sea, me empiezo a sentir observado, una semana, así. En una ocasión yo vivía en lo que se conocen como las cabañas de Tantoco, no sé si las conocieron o si las conocen, abajito de la Marquesa. Ah, ok, sí. En una zona boscosa totalmente. Sí. Ajá. Entonces salí por agua en la parte trasera de la casa donde no había foco. Recuerdo que esa noche había luna llena, estaba muy alumbrado por la luna. Salgo a la llave, tenía que caminar como unos 10 pasos para llegar a la llave. Y había un rosal grande, que tenía muchas florecitas. Y de repente abrí la llave para llenar la jarra y de repente notaba que alguien me observaba, sentía. Levanto la cara, la vista, y era yo en el rosal viéndome. Yo pensé, yo dije, no puede ser que sea yo. Estoy alucinando, cualquier cosa, dije, es el reflejo de la luna. O sea, ¿tú te veías a ti mismo? Sí, así en el rosal. Okay. Volteo a ver al cielo para ver si es la luna o si era una bolsa, algo. Vuelvo a voltear la vista y casualidad, estaba yo riéndome de mí así con una manera maquiavélica,
muy feo, fue terrible esa ocasión, no me pude mover, me paralicé, como pude, me eché a correr, recuerdo que tiré la jarra, una jarra de vidrio creo, me eché a correr y de hecho me tuve que ir de mi casa. En ese tiempo me acuerdo que duré fuera de mi casa como 2 meses, pero eso me pasó por andar de desafiante. Y es que es de las cosas que no se recomiendan para nada. No, yo les digo por experiencia propia que no. Sin embargo, en ese momento, como, bueno, traías ahí algunos tragos arriba, pues se te hizo fácil, me parece, ¿no? Claro, se me hizo fácil, pero mire, dicen por ahí no hay borracho que trague lumbre. Así es. Y es bien cierto. Es bien cierto, o sea, lejos de todo, sabía yo lo que hacía. ¿Por qué comento al principio lo de la muerte? Tiempo después, eso de ayudar a la gente, pues sí ayudaba, pero también me dediqué a hacer cosas malas. O sea, ¿hacías trabajos? ¿Eras practicante de brujería? Efectivamente. Obviamente mucho antes de llegar a la iglesia. Claro. Yo cuando llego a la iglesia tengo una conversión totalmente. A mí no puedo decir, pero se renovaron los votos de bautizo el día 11 de julio, que es día de San Benito. No sé si conozcan el exorcismo de San Benito, con Santa Sidney. Ok. Entonces, en ese día renovaron mis votos de bautismo, pues, obviamente por las situaciones que yo venía viviendo. Pero bueno, les cuento. Entonces, cuando yo estaba en esta situación de andar haciendo cosas malas, recuerdo que mi mamá queda embarazada de su pareja. Me peleo con su pareja y me acuerdo que le dije yo a él, dije, te lo juro por la Santa Muerte que te vas a acordar de mí. Pasa un tiempo, un mes, y nos dicen que el bebé había muerto ya desde hace 3 días dentro del vientre de mi madre. Tuvo que haber un degrado, cosas así, y fue terrible, el golpe fue para mí terrible. ¿Te sentías culpable? Sí, terriblemente culpable. A la fecha todavía digo, a lo mejor fue mi culpa. Oye, pero entonces todos estos acontecimientos te fueron cayendo así como que el 20, y es por este motivo que tú dejas de ser creyente o adorador de la Santa Muerte y tienes esa conversión. Sí, parte de eso. También las circunstancias de la vida, de que uno pues, va perdiendo a los seres queridos, le van haciendo a uno un lado por las actitudes y obviamente por las cosas que uno hace. Claro. Entonces fue de mi conversión, obviamente, como les voy a repetir, yo recuerdo que renové mis votos de bautismo un día 11 de julio, que es día de San Benito de Nurcia, y de ahí viene todo otro proceso. De ahí es como yo quedo así como un poco tocado, a donde puedo presentir cuando las personas tienen algo malo o en la casa hay algo malo. Okay. ¿De esto hace cuánto tiempo? Esto tiene hace alrededor de unos 10 años, yo creo. ¿Ha traído consecuencias? Claro, sí las tuve. De hecho, yo caí al tutelar. Yo todo esto lo achaco a todo este tipo de prácticas que tuve. Cuando yo ayudé a la gente, yo jamás cobré ni un peso. Yo siempre le decía, lo que ustedes quieran darme. Cuando hacía cosas malas, de igual manera. Entonces yo digo que toda esta clase de cosas que uno hace, siempre se le va a regresar a uno lo malo y lo bueno que uno haga. Yo tiempo después caí al tutelar, varias situaciones en mi vida, murió mi abuela, una que tanto quise, y fue unas pérdidas totales así muy, muy marcadas en mi vida. Claro que se paga lo que uno hace, en ese tipo de cosas. Seguramente tenemos mucho más que platicar de lo que has vivido. Ahorita tenemos que cortar la transmisión, pero te vamos a pedir que en otra ocasión te reportes para seguir platicando de estas experiencias. Claro, cuando gusten ahí estoy al pendiente. De hecho, ya lo sigo diario. Eso me parece excelente. Vamos a estar a la espera. Gracias, igual. Hasta luego. Hasta luego, mi amigo. Pues una serie de experiencias. Fíjense cómo todo tiene una consecuencia, en ocasiones para bien y en ocasiones para mal. Y Gina, llegó la hora de despedirnos. Agradecemos a cada uno de ustedes el que haya estado con nosotros en esta reunión. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos hemos escuchado muy buenas historias. Y como decimos aquí, cabot.